mala noticia, corazón. Tu plan no va a funcionar porque ya sé todo. ¿Tú crees? Tengo pruebas, mi amor. Tengo pruebas de tus mentiras, de tus inventos, de tu falsedad. Sé perfectamente quién eres y quién es el padre de tu hijo. No sé de qué me estás hablando. ¡Ay, por Dios! Conmigo no te hagas la mosca muerta. Yo ya sé quién eres y qué es lo que quieres de José Ignacio. ¿Ah, sí? ¿Y según tú qué es lo que quiero? Darle su apellido al mocoso. Pues claro. ¿Quién no va a querer ser la madre de un Altamirano, no? Sería como asegurar tu futuro. Te puedes apoderar de Aqua, igual que lo hiciste con Venus. Ay, prima, eres una trepadora. O sea, ¿para eso querías conquistar a mi novio? ¿Para eso? Yo a ti no tengo por qué darte explicaciones y mucho menos aguantarte insultos. Lo que José Ignacio y yo hagamos con nuestras vidas no es tu problema. Es más, a mi hijo ni lo nombres. Lo nombro 1, 2 y 1000 veces si se me da la gana, ¿cómo ves? Porque ese niño vive en mi casa, bajo mi techo. Y yo aquí tengo tantos o más derechos que tú. Yo no sé en qué momento te atreviste a venir aquí a instalarte con toda la chusma del pueblo, a contagiarnos con tus modales nacos de campesina. Bueno, ya. No te permito que... Yo soy la que no te permito que sigas con tantas mentiras y falsedades. Le voy a decir al mundo entero que tu hijo se llama Eduardo Gómez. Y no es nada más y nada menos que el hijo de Ramón Gómez, el chofer de esta casa. Hoy en especial me siento con mucha fuerza, muy agradecida con el universo, justamente porque tú me diste el regalo más bonito del mundo. Esas flores tan divinas, estaban hermosas, me gustaron mucho sus colores, todo. Precisamente de eso te quería hablar. No. Sí. No aclares nada, ese detalle lo dice todo. Ay, déjame darte un beso, ¿sí? Andrea, creo que hay una confusión. No creo que la haya. Mira, yo lo entiendo perfecto. Yo lo estuve reflexionando y estuve pensando. Yo sé que tú amas a Eva, pero, híjole, qué lástima. Se va a casar con tu hermano. Y sé que te quieres refugiar en mí. Y por eso mandaste lo de las flores y yo las acepto. Y yo acepto ser tu refugio. Andrea, que no las mandé. Que yo no fui el que mandó el ramo. ¿Qué? Siento decepcionarte, pero no fui yo. Voy a dejar que nada ni nadie me separe de ti, mi niño. Señorito, ¿qué está haciendo con el chilpayate en brazos? Ay, Chabela, tú nunca cambias. Siempre metiéndote en lo que no te importa. ¿Chabela? Doñita, yo no soy Chabela. Chabela era mi jefecita, que en paz descanse. Yo soy la Chole, Soledad. ¿Que no me ve? Ay, bueno, pues yo ya sé que no me ve, pero que no me reconoce la voz. Ay, Chabela, yo no sé de qué hablas, pero ya lo que quiero es salir al parque con mi hijo. El día está hermoso. Ahora sí ya la perdimos. Así que eso fue lo que descubriste, que mi hijo se llama Eduardo Gómez. No, esa no es la noticia. Aquí lo importante es que te acostaste con el chofer, quedaste en Barcelona, tuviste un hijo sin casarte y encima te lo trajiste a vivir aquí, bajo el mismo techo que todos nosotros. O sea, ¿te parece poco eso? Mira, no sé de dónde sacaste esa información, pero mira... Ok, no voy a discutir. Aquí te traigo un regalito. ¡Tan, tarán! El acta de nacimiento de tu hijito hermoso. Mira, ¿ya viste? Eduardo Gómez, hijo de Eva Sotomayor, la rata mayor, y Ramón Gómez. Eso no prueba absolutamente nada, babosa. Ay, ¿cómo no, tonta? No, cualquiera puede registrar un niño. No te piden una prueba de paternidad en el registro civil. Oh, my God. Eres peor de lo que pensé. O sea, entonces ni siquiera sabes quién es el papá de Eduardito. Te fuiste a acostar con el pueblo entero y agarraste al primer baboso que aceptó darle el apellido a tu mocoso. Bueno, ¿a ti qué te importa? Yo puedo hacer con mi vida un papalote. Déjame en paz. Claro, tienes toda la razón. A mí no me importa la cantidad de amantes que hayas tenido. Digo, ya sé que eres bien zorra, ¿no? Pero estoy segura que a José Ignacio sí le va a importar y mucho. No creo que mi exnovio se quiera casar con una cualquiera. Así que, ¿cómo le vamos a hacer, primita? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo?
Mira, ni Eva ni yo necesitamos tu fortuna. Y te lo repito, esto es amor. Una palabra que creo que en tu vida has conocido. No la quiero en mi casa. ¿Quién te dijo que va a vivir en tu casa? Yo jamás metería a mi esposa en una casa que no sea la que yo le compre. ¿Ah? ¿Le vas a comprar una casa con el dinero de la familia? No, se la voy a comprar con el dinero que yo gano. Ay, José Ignacio, no sabes el error que estás cometiendo. Esa mujer se metió en la vida de los Sotomayor, se apoderó de su empresa, les metió un hijo que Dios sabe con quién tuvo. ¡Basta, papá! No iré a tu boda. No tendrás mi apoyo ni moral ni económico. No la quiero. No la acepto. Pues qué lástima que no podamos compartir todas estas cosas. Porque ellos van a ser mi familia. Y si los desprecias a ellos, me desprecias a mí. Bueno, pues entonces te estoy despreciando. Como desprecio con toda mi alma a todos los Sotomayor. A todos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso, eh? ¿Por qué se tuvo que meter con ese tipo, con Sergio? Cara de tonto, peludo, con los pelos parados. Así, yo tengo estilo, él no. Sergio vivió en su casa, ¿por qué? Voy por otra. Ahí está, precisamente por eso. Dame Porque otra. vivió en su casa. ¿Cómo sabes que no te puso el cuerno antes? No digas eso, yo no creo que Milú haya hecho eso antes. No lo acepto, no lo creo, no, así no. Martín. Yo sé que es horrible que la persona a la que queremos y a la que vemos como perfecta se desplome así de repente. ¡Ya no quiero escucharte! Eres un inconsciente, José Ignacio. Estás metiendo a salvarle el honor a una mujer que ni siquiera sabes bien quién es. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tú me estás matando. No, a ver, a mí no me manipules. Yo no voy a condenar mi vida por una venganza. Ya, lo que pasó con los Sotomayor quedó atrás. ¿Por qué te empeñas en vengar el honor del abuelo? Él se quitó la vida, papá. No lo asesinaron. ¿Cuándo lo vas a entender? Era mi padre. Mi padre, tu abuelo. Se mató por las presiones de esa familia. Tú mismo lo encontraste muerto. ¿Ya lo olvidaste? ¿Qué? No, papá, ¿cómo se me va a olvidar? No tienes idea lo que se siente ver a tu padre muerto por culpa de unos traidores, de unos estafadores, de unos mercaderes. Es tu deuda, no la mía. Yo era un niño, papá. Yo no voy a arrastrar con este odio. Es tuyo, no mío. Es el odio de la familia. Los Sotomayor llevaron a mi padre al límite de sus fuerzas. Papá, pero nosotros también lo hemos hecho. ¿Ya se te olvidó todo lo que le hicimos a Eva? Nosotros hemos jugado sucio por esa venganza absurda. Pero ya no más, papá. Yo no puedo seguir odiando a esa familia. No puedo odiar a Eva. No puedo. No puedo. Ya pasamos a llegar aquí a su habitación, ¿eh? Yo creo que usted necesita pasarse a echar un coyotito, ¿eh? Porque pues ya es necesario. Y ya al ratito pues ya le traigo acá su juguito de naranja bien fresquecitito, ¿eh? A ver, ya estamos llegando a la camita. ¿Eso es eso? Ay, mi bonita, mi bonita. Espéreseme tantito que le voy a poner su almohadita para que no se me vaya a quedar ahí toda esguinzada. Imagínese. Ahora sí, ya está bien puestecita. Acomódeseme ahí. Eso, mi doñita, eso, mi chiquita. Le voy a ¿Qué ir a- pasa, Chole? ¿Te sientes bien, Rosaura? ¿Yo? Yo me siento muy bien. No sé por qué me preguntan eso. Yo lo único que quería era dar una vuelta por el parque con Ernestito.
Pero Chabela se empeñó en darle primero de comer. Pues sí, lo que pasa es que si uno no le da de comer al chilpayate, luego se pone todo malhumorado. Usted, mi doñita, que es su mamacita, pues lo conoce requete bien. Ya me voy a darle el biberón. Permisito. Entonces, Eviux, tic-tac, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. ¿Qué va a hacer? ¿Le dices tú la verdad a José Ignacio o le cuento yo a mi ex la clase de zorra con la que se piensa casar? Ándale, aprovechame que estoy de promoción, ¿eh? O sea, te estoy dando la oportunidad que seas tú la que hables con él. Sí, claro. Eres toda una santa. ¡Ay, ya sé! Sí soy. Y más comparada contigo. O sea, soy tipo Santa Bárbara. Ay, ya me imagino. José Ignacio va a regresar de rodillas a rogarme después de que le destroces el corazón. Y claro, ahí voy a estar yo así, divina, lindísima, en todo mi esplendor, dispuesto a consolarlo. Baby, ven. Yo te cuido, yo te amo. Y la campesina, adiós, au revoir. ¡Soy un idiota! Oye, ¿sabes por qué parezco un idiota? ¿Sabe? Sigo amando a mi novia que se está acostando con otro. Por eso, soy un idiota. ¡Idiota! ¡Idiota! A ver. Sí te ves como un idiota y me duele. ¿Sabes por qué? Porque estás con Lucía, que ella no te valora, que ella no cree en ti ni en tu música y se va con otro. ¿Y qué hago? ¿Qué hago para olvidarla? Ay, Martín. Sacarla de tu cabeza. Entonces, ¿irás en mi contra? ¿En contra de tus hermanos? ¿En contra de la memoria de tu abuelo? No. Solo sé que la amo, papá. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero... No sé, ¿alguna vez has visto a los ojos una mujer y sentiste que era la mujer para toda tu vida? Que no la puedes cambiar, que sientes que te mueres sin ella. Amas su olor, su cuerpo, su respiración. Eso es lo que me pasa con Eva. Y también me pasa con su hijo. Lo quiero muchísimo. Yo amo a ese bebé, aunque no sea mío. ¿Sí me entiendes? Me has decepcionado, José Ignacio. Siempre fuiste el predilecto. Incluso humillaba a Junior por defenderte. Tú eras el inteligente, el brillante, mi hijo. Y mira lo que resultaste. Un traidor que solo piensa en la falda de una mujerzuela.